La cabra del cementerio. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que me pasó cuando trabajaba como vigilante nocturno en un panteón de Veracruz. No quiero decir exactamente cuál, no quiero problemas, pero te aseguro que todo lo que te voy a contar fue real. Yo no creía en fantasmas ni apariciones. Siempre pensé que los panteones solo daban miedo por la soledad, no por otra cosa. Pero desde aquella noche me tiemblan las manos. Empecé en ese cementerio a finales de 2016. Me tocaban turnos de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Mi trabajo era sencillo, hacer rondas cada hora, vigilar que no entraran ladrones de tumbas o borrachos, y mantener encendida una lámpara en la entrada principal. El cementerio era viejo, con tumbas antiguas, muchas rotas o cubiertas de maleza. Había una pequeña caseta al fondo, junto a una capilla. Ahí tenía una silla, una radio y una estufa eléctrica para el café. Durante mis primeras semanas, todo fue tranquilo. A veces escuchaba ruidos raros, pasos, o el viento moviendo las coronas de flores secas, pero nada fuera de lo normal. Hasta que una madrugada encontré las flores arrancadas y tiradas frente al mausoleo más antiguo. Lo tomé como vandalismo, pero después lo entendí todo. Al principio creí que eran perros. Las coronas amanecían deshechas, los arreglos florales mordidos o con tierra encima. Lo raro era que los portones de hierro estaban siempre cerrados. Una mañana le comenté al sepulturero, don Raúl. Eso pasa seguido, me dijo. Es la cabra negra del cerro. Me reí. ¿Una cabra? Sí, una cabra grande, del tamaño de un toro. Pero no es animal. Pensé que me estaba bromeando. Una madrugada, había neblina espesa. Ni siquiera veía la reja de entrada desde mi caseta. Eran como las 2 cuando escuché el sonido de algo caminando entre las tumbas. Como de un animal grande. Apagué la radio y salí con mi lámpara. El aire olía raro, como algo quemado. Caminé hasta el área vieja del panteón, entonces escuché un resoplido. Como si algo inhalara y exhalara muy cerca. Alcé la lámpara, y entre la niebla vi una silueta negra, enorme, moviéndose lento entre las tumbas. Por un instante pensé que era un toro, pero luego vi los cuernos. La figura tenía los ojos encendidos, como si adentro ardiera un fuego rojo. Retrocedí sin hacer ruido, y cuando giré, tropecé con una lápida. Caí de espaldas. Cuando logré levantarme, ya no había nada. Al amanecer, fui al lugar donde vi aquella cosa. El suelo estaba húmedo y lleno de marcas, pero ninguna era de pezuñas normales. Le conté a don Raúl, y me miró sin sorpresa. Te dije que no era una cabra común. Esa cosa se aparece desde hace años. Dicen que es el alma del brujo que enterraron aquí, el que hacía sacrificios en el cerro. No supe qué responder. Una semana después, cuando ya casi había convencido a mi mente de que todo fue imaginación, sucedió lo peor. Eran las 3:20 de la madrugada. Lo recuerdo bien porque el reloj del teléfono marcaba exactamente esa hora. Estaba en la caseta tomando café cuando escuché una campana. No era la de la capilla, que llevaba años sin funcionar, sino una campana pequeña, metálica, como de ganado. El sonido venía del centro del panteón. Agarré la lámpara y salí. A medida que avanzaba, el sonido de la campana se hacía más fuerte. De pronto, algo movió las coronas del mausoleo viejo. Y ahí la vi. Una cabra negra gigantesca, parada sobre una tumba. Medía casi 3 metros, con cuernos que se retorcían hacia arriba como espirales. Solo los ojos. 2 puntos brillantes, rojos, que me miraban fijo. En el cuello llevaba una campana, de donde provenía el sonido. No sé cómo explicarlo, pero mis piernas no respondían. La cabra movió la cabeza y entonces empezó a caminar hacia mí. El olor era de azufre. Grité, pero no salió sonido. Caí de rodillas y cerré los ojos. Cuando los abrí, la cabra estaba justo frente a mí, a menos de 2 metros. Y te juro, que me habló. Como si alguien me susurrara bajo el cráneo, no reces aquí. Luego, todo se volvió negro. Desperté tirado junto a la puerta del panteón, con la lámpara rota a un lado. El sol apenas salía, y mis manos estaban cubiertas de tierra. Intenté convencerme de que había sido un desmayo, pero al entrar otra vez vi las huellas. Encima del mármol, había una cabellera quemada y cera derretida, como si alguien hubiera hecho un ritual reciente. Me temblaron las piernas. No dije nada a nadie. Esa noche no fui a trabajar. Inventé que estaba enfermo. Don Raúl me llamó para decirme que había encontrado todas las flores del panteón arrancadas y los floreros hechos pedazos. Decidí renunciar. El encargado me dijo que no era el primero. Desde entonces, nadie permanece mucho tiempo en ese turno.
Un mes después de eso, el cementerio se incendió parcialmente. Los vecinos aseguran que vieron una figura negra entre las llamas, parada sobre las tumbas. Nadie logró explicarlo. Yo aún sueño con esa noche. Los perros se lo comieron. Hola, gato macabro. Te quiero contar algo que pasó en la vecindad donde viví hace años, en Tepito. Yo no era una niña, ya tenía como 20 años, y trabajaba en un puesto de comida junto con mi mamá. Vivíamos en una vecindad vieja, de las que siempre huelen a humedad y aceite quemado y todos se enteran de todo. Era un lugar ruidoso, lleno de vida, pero también lleno de cosas feas. En uno de los cuartos del fondo vivía doña Aurelia, una mujer morena, callada, que había llegado desde Veracruz con su bebé, al que le decía Toñito. Era una señora muy sencilla, delgada, y siempre se veía cansada. Decía que su marido la había abandonado y que había venido a la ciudad buscando trabajo. Le rentaron el cuarto más chico, el que estaba al lado del baño, con paredes llenas de moho y un techo que goteaba cada vez que llovía. A pesar de eso, Aurelia siempre mantenía su espacio limpio. Barría, lavaba su ropa y colgaba su rebofo en la cuerda con cuidado. Vendía calcetas, dulces y cosas pequeñas en el mercado. Salía temprano, con el niño en el rebofo y una canasta al hombro. A veces regresaba tarde, con los pies hinchados, pero nunca se quejaba. Todos la respetábamos. No hablaba mucho, pero era amable. Si uno le ofrecía comida, siempre respondía con un Dios se lo pague. En la vecindad había de todo, borrachos, vendedores, gente buena y mala. Pero nadie se metía con ella. Lo que sí nos tenía preocupados eran los perros. En Tepito hay muchos, pero los de esa zona eran diferentes. No eran los típicos perros flacos y tranquilos, sino manadas enteras que salían por las noches. Eran grandes, con el pelaje sucio y los ojos desorbitados. Vivían en los escombros de un lote baldío que estaba justo detrás de la vecindad. La gente decía que bajaban cuando olían carne. A veces se escuchaba cómo tiraban los botes de basura o rascaban las puertas. Una noche, Aurelia me dijo algo que no se me ha olvidado: siento que esos perros me huelen. A veces se quedan afuera del cuarto, oliendo la puerta. Me da miedo que un día entren. Yo traté de tranquilizarla, le dije que no pasaría nada, pero en el fondo yo también tenía miedo. Esos perros solo se quedaban mirando. Pasaron las semanas, y una madrugada de lluvia todo cambió. Eran como las 2 o 3 de la mañana. No había luz en toda la vecindad porque se había ido desde la tarde. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia sobre las láminas. Yo me había quedado despiertas porque no podía dormir con tanto ruido. De pronto, escuché algo raro, el llanto de un bebé. Era el hijo de Aurelia. Luego escuché un golpe, como si algo pesado hubiera caído, y después los ladridos. Muchos. Al principio pensé que eran perros peleando afuera, pero los gritos me hicieron salir. Varios vecinos ya estaban en el pasillo, asustados. Uno traía una lámpara. Cuando llegamos al fondo, la puerta del cuarto de Aurelia estaba abierta. El catre estaba volteado, las cobijas rotas, y había huellas de perro por todo el piso. En una esquina estaba Aurelia, con la ropa ensangrentada, gritando como loca. Se lo comieron. Se lo comieron, repetía una y otra vez. Un vecino dijo que vio a 2 perros grandes salir por la ventana, llevándose algo en el hocico. Intentaron seguirlos, pero ya era tarde. Todo fue en cuestión de segundos. El bebé había desaparecido. Lo buscaron entre los pasillos, en los techos, incluso en los botes de basura, pero no encontraron nada. Solo pedazos del rebozo. Cuando llegó la policía, ya amanecía. Aurelia estaba sentada en el suelo, con la mirada perdida. Los policías revisaron el lugar, pero se notaba que no querían estar ahí. Uno de ellos, un joven con cara de fastidio, dijo: "Eso pasa por vivir así, con animales". Esa frase me dio coraje. Ninguno de ellos entendía lo que había pasado. Nunca encontraron al bebé. Los perros desaparecieron por varios días, como si supieran que los buscaban. En la vecindad se respiraba tristeza. Nadie hablaba del tema. Algunos decían que Aurelia estaba mal de la cabeza y que seguro había pasado otra cosa, pero todos sabíamos la verdad. Después de eso, Aurelia cambió por completo. Ya no salía del cuarto, no comía, no hablaba. Solo se quedaba sentada mirando hacia la pared. Por las noches, algunos escuchaban que cantaba una canción de cuna. Yo la oí una vez, y te juro que se me enchinó la piel. Una semana después, se quitó la vida.
con su propio rebozo, el mismo con el que cargaba a su hijo. El dueño de la vecindad intentó limpiar el cuarto y rentarlo otra vez, pero nadie quiso. Decían que en las noches se escuchaban el sonido de una mujer llorando. Un señor que se animó a rentar ahí duró solo 2 noches. Contó que mientras dormía sintió que alguien se sentaba en la cama. Cuando abrió los ojos, vio a una mujer parada frente a él, toda empapada, con la cabeza inclinada y el rebozo amarrado al cuello. Dijo que se levantó para correr, pero la puerta no se abría. Con el tiempo, más gente intentó rentar el cuarto, pero nadie aguantaba más de una semana. Una pareja joven contó que todas las noches escuchaban el llanto de un bebé, bajito, como si viniera desde dentro de las paredes. Pasaron los años y el lugar se fue deteriorando. Los vecinos se mudaron, el dueño murió, y el cuarto quedó cerrado con candado. Pero los perros regresaron. Cada tanto se les ve parados afuera del portón, en silencio, mirando hacia adentro. Yo me mudé hace tiempo, pero de vez en cuando paso por esa calle. La vecindad sigue igual, vieja y húmeda. Todo se siente vacío. Y siempre, sin importar la hora, se escucha algún perro a lo lejos. A veces, cuando llueve y el viento sopla fuerte, los vecinos dicen que se escucha el llanto de una mujer. Yo no sé si lo que pasa ahí es un castigo o una maldición. Solo sé que después de aquella noche, el barrio ya no fue el mismo. Esa vecindad quedó marcada. Nadie olvida el día en que los perros del barrio se comieron a un bebé. Las arañas del riachuelo. Hola, gato macabro. Quiero contarte algo que me pasó hace años, cuando aún vivía en un rancho cerca de un pequeño riachuelo. No fue una visión, fue algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. El riachuelo quedaba a unos 15 minutos de mi casa, entre el monte y una zona llena de piedras grandes cubiertas de musgo. Era un lugar tranquilo, donde solíamos ir de niños a pescar o a nadar. Pero con el tiempo, la gente del pueblo empezó a decir que ese sitio estaba maldito. Decían que ahí hacían brujería, que habían encontrado animales sin vida amarrados con listones negros, y que por las noches se escuchaban rezos. Yo no creía nada de eso. Una tarde, después de varios días de lluvia, decidí dar un paseo por el riachuelo. Caminaba sin apuro, solo escuchando el ruido del agua y los grillos. Recuerdo que llevaba el celular viejo que tenía en ese entonces, de esos con cámara borrosa, y un cigarro en la mano. Todo parecía normal, hasta que vi algo que me detuvo. Entre 2 rocas muy grandes, cubiertas de lodo y hojas, había una telaraña gigante. Era gruesa, blanca, y tenía una forma rara. En el centro había un bulto del tamaño de un niño de 8 años. Estaba completamente envuelto. Me acerqué despacio, con el celular en la mano, y fue ahí cuando las vi. Había 4 arañas enormes moviéndose alrededor de la telaraña. Sus cuerpos eran completamente negros, pero las patas eran de un verde brillante, parecían brillar con la luz del atardecer. Cada una tenía el tamaño de un perro, tal vez más grandes. Nunca había visto algo así. Me quedé paralizado. Podía ver cómo se movían despacio, tensando los hilos, y como una de ellas parecía cuidar el bulto central. Saqué el celular y tomé una foto, aunque las manos me temblaban tanto que apenas pude enfocar. De pronto, una de las arañas se detuvo y giró hacia mí. No sé cómo explicarlo, pero sentí que me miraba. Di un paso atrás, me alejé lo más rápido que pude, sin correr, solo caminando con el corazón acelerado. No escuchaba nada, pero sentí una mirada clavada en la espalda. Era esa sensación que te pone los pelos de punta, como si supieras que alguien o algo está justo detrás de ti, pero no te atreves a voltear. Cuando llegué al camino principal, me detuve a respirar. Miré hacia atrás y no vi nada, solo el riachuelo, tranquilo, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente le conté a un amigo lo que había visto. Se rió al principio, pero cuando le hablé de las patas verdes me miró serio. Me dijo que su abuela hablaba de las arañas de bruja, que aparecen en zonas donde se hacen rituales. Decía que esas arañas no son normales, son invocaciones, espíritus atrapados en cuerpos de insecto para proteger lugares donde se han hecho ofrendas o sacrificios. Me burlé un poco, pero él me juró que su abuela las había visto una vez cerca de un río donde encontraron huesos envueltos en tela roja. Un día me atreví a regresar, pero ya no encontré la telaraña. Solo las 2 piedras, cubiertas de moho. Parecía que alguien había limpiado la zona. A partir de entonces, empecé a escuchar historias del lugar. Un hombre del pueblo me dijo que ese riachuelo había sido usado hace muchos años por una bruja para hacer sus trabajos.
También me contó que algunos niños habían enfermado después de jugar cerca del agua. Nadie quería acercarse de noche. Desde entonces no volví a acercarme al riachuelo. No sé si las arañas siguen ahí o si alguien se encargó de eliminarlas, pero lo que vi fue real. No eran arañas comunes. La glorieta del toro. Hola, gato macabro. En mi pueblo hay un lugar del que todos hablan. Le dicen la glorieta del toro, y muchos creen que solo es un monumento más, pero ese toro tiene algo que no es normal. El monumento se levantó hace muchos años, frente al cementerio. Es un toro gris, grande, con la cabeza erguida y la mirada apuntando, según dicen, hacia el noroeste. Lo pusieron como símbolo del trabajo, la fuerza y la ganadería que durante décadas dio de comer a todos en la región. Era el orgullo del pueblo. Pero con el paso del tiempo, la gente empezó a notar que el toro no estaba igual. Nadie podía decir exactamente qué había cambiado. Algunos aseguraban que antes su postura era desafiante, y ahora parecía vigilante. Otros juraban que la posición había cambiado por completo, como si el toro se hubiera girado apenas unos grados. Lo cierto es que todos coincidían en algo: cuando pasas frente a él, especialmente de noche, sientes que te mira. No como quien cuida, sino como quien espera algo. Con los años comenzaron los rumores. Decían que, por su cercanía al cementerio, el metal había absorbido el peso de las almas que cruzan de noche. Aseguraban que, debajo de su base, habían enterrado algo más que piedras, restos humanos, tal vez, o alguna ofrenda maldita. Hubo quienes afirmaron haber visto grupos de personas haciendo rituales alrededor del monumento. Vecinos juran haber visto sombras moverse en el pasto, justo donde la luz de los faroles dibuja su silueta. Dicen que han escuchado un bufido, justo cuando no pasa ni un solo auto. Yo paso por esa glorieta casi todos los días. Y aunque sé que la mayoría de las historias son supersticiones, no puedo evitar mirar de reojo cada vez que paso frente al toro. Hay noches en las que se ve más grande, o más oscuro. Parece como si el toro esperara el momento perfecto, cuando nadie lo vea, para bajar de su pedestal y caminar hacia el cementerio que tiene enfrente. Siempre pensé que eran cuentos de borrachos, historias inventadas por los que se asustan fácil. Hasta aquella noche. Había salido de viaje temprano por la mañana, y eran casi las 3 de la madrugada cuando tomé la carretera de regreso al pueblo. No había ni un alma. La única luz venía de los faros del coche y de los pocos postes que todavía funcionaban. La carretera estaba vacía, y lo único que se escuchaba era el motor. Cuando salí del pueblo, el toro estaba ahí, en su sitio, imponente como siempre. Pero al regresar, ya no estaba. Al principio pensé que lo habrían movido o que estarían reparándolo, pero no había ninguna grúa, ni huellas de neumáticos, ni marcas de que lo hubieran desmontado. El pedestal estaba vacío. El pasto aplastado, como si algo muy pesado se hubiera desplazado por ahí, pero sin dirección clara. Reduje la velocidad, apunté las luces del carro hacia la glorieta, y no vi nada. Solo el pedestal. Me quedé unos segundos mirando, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero no se movía nada, ni una hoja. No sé por qué, pero me dio miedo bajarme. Pisé el acelerador y me fui directo a casa. A la mañana siguiente, cuando volví a pasar por ahí, el toro estaba en su sitio. Exactamente igual. Con la cabeza en alto, orgulloso, como si nunca se hubiera movido. Me quedé quieto dentro del auto, observándolo. Parecía sonreír, si es que se puede decir eso de una figura metálica. Los rumores se hicieron más fuertes después de eso. Una señora contó que esa misma noche escuchó ruidos en el cementerio, como pasos de animal sobre la grava. Otro vecino dijo que, al amanecer, vio huellas enormes marcadas en la tierra del camino, parecidas a las de un toro, pero más largas. El ayuntamiento mandó limpiar y repintar el monumento días después. Dijeron que era por mantenimiento, pero en el pueblo todos sabíamos que lo hacían por otra razón. Algunos trabajadores que estuvieron ahí dijeron que, al lijar el metal, se escuchaban sonidos desde adentro. Uno de ellos renunció esa misma tarde. Dijo que, mientras pintaba la base, escuchó un resoplido cerca del oído, como si alguien hubiera exhalado aire caliente sobre su cuello. Nadie quiso seguir el turno después de eso. Desde entonces, hay quienes evitan pasar por la glorieta después de medianoche. Los taxistas rodean la zona, aunque eso significa dar una vuelta más larga. Los pocos que se atreven aseguran que, justo al cruzar, el motor se les apaga o la radio se llena de estática. Yo sigo pasando por ahí todos los días, aunque nunca dejo de mirar al toro.
Dicen que en el pueblo viejo hubo un toro que mató a 3 hombres durante una corrida, y que para castigarlo lo sacrificaron justo donde ahora está el monumento. Que el herrero que fundió la estatua mezcló parte de sus huesos con el metal. Nadie sabe si eso es cierto, pero muchos creen que por eso el alma del animal quedó atrapada ahí. La lechuza y mi vecina. Hola, gato macabro, me llamo Elena, soy fan de tus historias, las pongo en la noche para relajarme. Quiero contarte lo que me pasó hace unos años en San José del Pacífico, Oaxaca. La verdad es que crecí en medio de historias de fantasmas, La Llorona, el Charro Negro y todas esas historias que nuestros padres y abuelos nos platican, pero nunca imaginé que yo presenciaría algo raro. Sobre todo porque me pasó ya en edad adulta. Hace algunos años todavía vivían en San José, en la casa de mis abuelos. Es una casa de pueblo, antigua, incluso con techo de tejas. Habían 5 casas juntas, todo muy tranquilo. Estábamos lejos del centro, de día solo veía a mis vecinas. Pero en la noche era raro ver pasar a alguien. Todo el tiempo estaba tranquilo, mucho silencio. Eso te daba cierta paz. Pero mi tranquilidad y salud mental fueron interrumpidas una noche, justo después de Días de Muertos. Me había ido a acostar sobre las 10 p.m, quería descansar porque había atendido a mi mamá que se sentía mal y, al otro día planeaba levantarme temprano, ver a mis animales y hacer el desayuno para mi mamá y mi abuelo. El punto es que me acosté pero no podía conciliar el sueño, primero porque estaba un poco espantada de que mi mamá se sentía mal, ya que hacía 3 meses mi abuela nos había dejado, pero principalmente porque justo arriba de mi cuarto escuchaba ruidos. Al inicio no podía identificarlos bien, luego tomaron forma de pasos, pero no sonaban suaves como de gato o ratas, estos eran suaves pero pesados, pausados, como si alguien caminara descalzo encima de las tejas. Pensé que era un borracho o algún ladrón, así que tomé una pico y me dispuse a salir con una linterna. Pero apenas la encendí, el sonido se detuvo. Apagué la linterna y entré a la casa, esperé y oí una risa baja, ronca, que se mezclaba con el ulular de una lechuza. Me asomé por la ventana y primero vi el rostro de alguien, estaba en el borde del techo. Me miraba directo, tenía los ojos muy grandes, fue cuando me percaté de que no era una persona sino un animal grande, una lechuza, era blanca y rara. Tenía los ojos más grandes que he visto en un animal. Me quedé quieta, no podía moverme ni respirar como si quisiera que no me viera, pero esa cosa me veía directamente sin parpadear y lo peor fue cuando movió la cabeza. No como un ave, sino como una persona que quiere mirar mejor algo. Poco a poco le fui tomando parecido. Luego, le grité para espantarla, pero ni se movió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, y justo me recordó al gesto de mi vecina, Doña Rosa, quien por la tarde nos visitó y nos trajo pan de muerto. La verdad me dio tanto miedo que cerré la ventana y me metí a la cama, aunque seguí oyendo las pisadas que se convirtieron en el roce de las garras sobre las tejas. Al día siguiente fui con don Eusebio, un señor que tiene un taller cerca del panteón y vende mateca. Le conté lo que vi, y me dijo que tuviera cuidado, que las lechuzas, muchas veces no lo son, sino que son formas que adoptan las brujas para asomarse donde no pueden entrar. Me reí, claro, pero esa noche volví a escuchar los pasos. Y no fue solo eso. Eran las 2:30 de la mañana cuando sonó la puerta. Toques suaves, 3 veces. No salí, me quedé quieta escuchando. Desde la ventana, vi algo moverse, una sombra pequeña, con forma de mujer encorvada. Traía algo entre las manos, como una vela o una ofrenda. Cuando encendí la luz del patio, no había nadie. Solo una pluma blanca, grande, en el suelo. A la mañana siguiente, fui a dejarle tortillas a Doña Rosa. Su nieta me dijo que estaba enferma, que no había salido en días. Cuando entré y vi a Doña Rosa, me vio con una sonrisa y preguntó si a mi mamá le gustó el pan. Le dije que sí, aunque su expresión era de miedo. Pensé que se refería al pan de días anteriores. Pero antes de salir de su cuarto me dijo, por la noche volveré a dejarles otra vez pan y se rió, como una carcajada rota y de miedo. Le dije que no se molestara que hasta se recuperara y me dijo, y rápido como anoche, no me quita nada, hija. Dije, ¿anoche? Ella se quedó callada un momento y dijo, entonces, ¿quién lo llevó? Mientras sonreía. Desde entonces, todas las noches, la lechuza regresaba al techo. A veces la oía rascar, otras veces, cantar bajito. Una madrugada, me atreví a subir al tejado con la linterna.
No había nada. Solo una huella, como de mano humana, marcada en el polvo de la teja. Justo al lado, otra pluma blanca. Semanas después, doña Rosa murió. Dicen que la encontraron sentada, con la cabeza girada hacia atrás, como si hubiera querido mirar algo detrás de ella. Yo no fui al velorio. Pero esa noche, cuando los rezos terminaron, escuché el ulular de nuevo. Solo que esta vez venía desde dentro de mi casa. Salí corriendo al patio y ahí estaba la lechuza, parada sobre la silla donde doña Rosa se sentaba a platicar. No voló, ni se movió, solo me miró. Te juro que parpadeó con una expresión humana, lenta, como despidiéndose. Desde entonces no volvió. Pero a veces, cuando limpio el techo o cambio las tejas viejas, encuentro plumas blancas. Y una huella pequeña de dedos, exactamente donde antes se paraba. Yo creo que doña Rosa toma forma de esos animalitos para espiar. A quienes les he platicado, me dicen que ella quería llevarse a mi mamá con el pan que le daba, pero afortunadamente comencé a tirarlo a la basura antes de que mi mamá lo viera. Luego, me traje a mi mamá y a mi abuelo a la Ciudad de México y esos recuerdos los veo lejanos, pero en Día de Muertos suelen venir a mi mente. Hoy me molesta mucho pensar que por culpa de gente malora hay quienes maltratan a esos pobres animales, ellos no tienen la culpa y hay que tener cuidado de no caer en ignorancias. Gracias, gato macabro, por el espacio que nos das para compartir lo que es difícil de creer. El espíritu del chofer en la central. Video real. Hola, gato macabro. Trabajo en la central de autobuses de Ciudad Juárez. Llevo casi 10 años aquí, y por las noches he visto cosas que la mayoría no creería. Pero lo que grabé aquella madrugada, es evidencia de lo paranormal. No estoy diciendo que sea un fantasma. Pero todos los que vimos el video pensamos lo mismo, que lo que aparece ahí es el espíritu de Mario, un compañero que murió hace varios años, aplastado por un autobús dentro de la misma terminal. Era una noche fría, entre semana. Yo tenía el turno nocturno en la zona de mantenimiento. Esa parte de la central siempre está casi vacía después de la medianoche, solo si escuchan el ruido lejano de los motores que aún no apagan. A veces, los choferes se quedan dormidos dentro de los camiones, esperando su salida de madrugada. Yo ya estoy acostumbrado al silencio, pero esa noche fue distinto. Alrededor de las 2 de la mañana empecé a escuchar ruidos en el taller. Eran como golpes de metal, como si alguien estuviera moviendo herramientas. Pensé que algún chofer se había metido a buscar algo, o que uno de los mecánicos había regresado por alguna pieza olvidada. Caminé hacia allá, pero al acercarme noté que las luces del área estaban apagadas. Aún así, los ruidos seguían. Grité varias veces, ¿quién anda ahí? Pero nadie respondió. Saqué mi linterna y avancé entre los autobuses estacionados. A ratos me parecía escuchar pasos que respondían del otro lado, como si alguien caminara igual que yo, imitando mi ritmo. Cuando llegué al fondo, no había nadie. Las herramientas estaban en su lugar. Me quedé quieto, tratando de escuchar mejor. Y entonces, detrás de uno de los autobuses, se movió algo. Fue rápido, apenas una sombra, pero lo suficiente para hacerme apuntar con la linterna. No vi nada. En ese momento pensé que tal vez alguien se escondía para asustarme, así que decidí grabar con mi celular. Encendí la cámara y empecé a caminar despacio. Apunto la cámara a los laterales de los camiones, a los espejos, a los rincones del taller. En un momento, pasó frente al autobús donde murió Mario. Nadie ha querido usarlo desde entonces, aunque oficialmente lo mantienen en la lista de reparación. Es un modelo viejo y sigue estacionado en el mismo sitio donde ocurrió el accidente. Lo que pasó con Mario fue horrible. Un camión que estaba en marcha se le fue encima cuando él estaba revisando las llantas. Lo aplastó contra la pared. Murió al instante. Desde entonces, muchos empleados dicen que lo han escuchado por las noches, silbando o caminando por los pasillos. Yo no creía en nada de eso. Hasta esa madrugada. Mientras grababa, se ve una sombra moverse frente a mí, entre los autobuses. La seguí con la luz y se alcanza a distinguir una figura humana, delgada, que cruza de un lado a otro. Pensé que era alguien, pero cuando llegué al lugar no había nadie. No te voy a mentir, gato.
Sentí que el cuerpo se me enfriaba. Apagué la linterna y me quedé quieto, tratando de no hacer ruido. Entonces escuché un suspiro muy cerca, detrás de mí. Volteé de golpe y la cámara se movió. En el video se ve una silueta pasar por detrás, muy rápido, y luego se escucha el portazo de una de las compuertas metálicas. Corrí directo a la caseta y me encerré. Revisé el video una y otra vez. En total duraba casi 6 minutos. Se escuchan ruidos, respiraciones, pasos. Y esa sombra que aparece varias veces. Lo mostré a un compañero del turno de la mañana, y apenas vio el reflejo me dijo, es Mario. Cuando llegué a mi casa, sentía todavía el olor del taller, como si lo trajera en la ropa. Pensé en borrarlo, pero algo me decía que debía conservarlo. Lo recorté para que no se hiciera tan largo, solo dejé los minutos donde se ven los movimientos. Lo subí al grupo interno de la central, donde los empleados comparten avisos. Al principio todos decían que era un reflejo o un efecto de luz, pero después de verlo bien, varios empezaron a reconocer detalles. A los pocos días, la dirección de la central nos pidió eliminar el video. Dijeron que era una falta de respeto y que no debíamos difundir imágenes falsas. Pero el daño ya estaba hecho. La gente empezó a decir que Mario seguía trabajando de noche. Que a veces se le veía caminando por la zona de andenes, o revisando autobuses que ya ni sirven. Varios guardias renunciaron después de eso. Uno de ellos juró haberlo visto reflejado en las cámaras de seguridad. Dijo que aparece de pie, justo donde murió, mirando a los autobuses que pasan. Incluso un chofer que llegó de madrugada aseguró que vio a un hombre limpiando los vidrios de su camión. Le gritó para agradecerle, pero cuando se acercó, no había nadie. Yo sigo trabajando ahí, pero ya no hago el turno nocturno. Desde esa noche no puedo. A veces, cuando paso por el taller, miro de reojo ese autobús, y tengo la sensación de que alguien está sentado dentro, observando. Yo no creo en fantasmas, gato. Pero desde aquella noche, cada vez que escucho un motor encenderse solo o un silbido en los pasillos, no puedo evitar pensar que Mario todavía está ahí.